Bueno, Julio es miembro de la RAF, es oriundo de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. En 2018 se graduó como profesor en biología en la Universidad Nacional de Catamarca, y en 2012 obtuvo la diplomatura en gestión de residuos sólidos urbanos en la Universidad y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente se encuentra cursando el último año de la maestría en Gestión y Conservación del Ambiente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Catamarca. Simultáneamente está cursando el doctorado en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Durante los últimos 12 años ha participado en equipos de investigación, tanto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales como de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Catamarca. Y todas son temáticas ligadas a la biodiversidad y a la conservación del paisaje. En el ámbito laboral, cuenta con 13 años de experiencia en gestión ambiental en la industria minera de la provincia de Catamarca, y se desempeña actualmente como auditor senior en esta actividad. Alejandro va a disertar sobre estudio del comportamiento del Podocarpus parlatorei en la retención de suelos y estabilidad en pendientes altamente drenadas. Así que con mucho gusto le damos la palabra. Adelante, Alejandro. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Gracias por su tiempo. Agradecido a la dirección de la red por este espacio. Es un honor para mí estar presente y no deja de ser un honor que todos los presentes hayan dispuesto a invertir su tiempo para escucharme en este pequeño aporte que tengo para compartir con ustedes respecto a los trabajos que venimos realizando con la Cátedra de Geomorfología e Hidrografía del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Catamarca. Y bueno, espero que la charla sea de su agrado, espero que sea de su interés. Es una temática que a mí personalmente me ha inspirado a seguir un rumbo, tanto en lo profesional como en lo laboral, que es también herencia de las líneas de investigación de la cátedra, que bueno, dato al margen, mi padre es el director de la cátedra y he trabajado desde niño literalmente con él, y de grande no había de otra forma que ser parte de estos proyectos y de esta vida como investigador. Me he dedicado toda la vida a trabajar en medio ambiente, y como decía hace rato a la organización, les comentaba, yo soy biólogo, y la biología y los trabajos en geografía me han permitido una visión panorámica entre las esferas naturales, biológicas, las físicas, del campo de la geografía física, y las humanas, del campo de la geografía humana, con lo cual esa interrelación que he logrado hacer me ha permitido tener una visión holística respecto a las situaciones en cuanto a lo que es el medio ambiente y la gestión de los recursos. Así que bueno, ahora, si les parece, voy a proceder a compartir la filmina. ¿Se puede apreciar ahí? ¿Se puede ver bien? Amplíalo, por favor. Sí, sí. Ahí está ampliado. Sí, sí. Ahí está. Yo la veo bien. Sí, sí, ahí está. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, antes que nada, un primer pantallazo respecto a las imágenes principales que vamos a tener en cuenta durante la exposición. El título del trabajo tiene que ver con el estudio de una especie autóctona de la vegetación de Catamarca, y la mecánica en la que se encuentra involucrada con respecto a la retención de suelos.
el título de trabajo acotado, porque el título en realidad esto forma parte de una tesis, un programa de investigación, de una tesis de investigación doctoral, pero el título en este caso para esta charla es Estudio del Podocarpus parlatorei en la mecánica del comportamiento, en la mecánica de la retención, perdón, de suelos y la estabilidad de pendientes altamente drenadas. Bien, como ustedes saben, eh, Catamarca está conformado en un 75% de un relieve montañoso, cuya topografía nos va a definir diferentes ambientes a los cuales debemos atender, más allá de encontrarnos en una diagonal árida, debemos comprender que hay situaciones ambientales muy específicas que debemos considerar, y esta es una de ellas. La ubicación de este trabajo se encuentra en las laderas nororientales de la Sierra de Ambato Manchado, en la localidad de Las Juntas, al norte de San Fernando de Catamarca, en el departamento Ambato. La problemática que está involucrada en el título en específico es frenar el escape de los sedimentos y los procesos de erosión retrocedente generados a partir de una acción antrópica como es el pastoreo en paisajes montanos. La hipótesis que maneja este trabajo de investigación es respecto a que el Podocarpus constituye una especie autóctona cuyo sistema radicular, su entramado, y las características ecológicas que este bosque presenta, permiten retener los sedimentos en las laderas, constituyendo además una especie aplicable al control de crecidas en cauce de diferentes órdenes. Bien, como ya habíamos dicho, podemos ver una imagen del territorio de la provincia de Catamarca. El 75% está constituido por un relieve montañoso. En este caso, nosotros vamos a encontrar el área de trabajo en un ambiente intermontano, en la ladera oriental de la Sierra de Ambato Manchao. Como ustedes pueden ver el mouse, se ve la indicación del mouse Sí, perfecto. para poder señalar, perfecto. Bien, tenemos el Valle de San Fernando y 50 kilómetros hacia el norte, por ruta provincial número 4, vamos a encontrar el área de estudio que está ubicada hacia el occidente de la villa que se encuentra justo donde yo tengo el señalador del mouse, y en amarillo se puede ver con claridad el trazado de la ruta, ¿sí? Más abajo podemos ver en un perfil de la pendiente que tiene el área de trabajo, coloreado en rojo, entre una altura de 1500 a 2500 metros sobre el nivel del mar. Esta área en el perfil va a constituir nuestra área total de investigación, en la cual nosotros vamos a trazar transectas o cuadrículas que nosotros denominamos como research stations o estaciones de búsqueda, en las cuales vamos a desarrollar todos los estudios que vamos a ver a continuación. La superficie total es aproximadamente unos 27 kilómetros cuadrados para investigar entre sectores de ladera y quebradas. Un poco como para introducirnos en el paisaje en el cual se desarrollan estos trabajos, podemos ver dos fisionomías o dos características fundamentales. En la primera fotografía, superior izquierda, vamos a ver un paisaje cumbral, en donde en la parte superior vamos a ver el basamento, el cual se encuentra totalmente expuesto, y en los niveles inferiores comienzan los pastizales de altura o los prados montanos, como los caracterizan los autores Cabrera en el año 75.
y moorlands también. En la imagen derecha superior tenemos una imagen, perdón, una apreciación de lo que es un sector mucho más bajo respecto al anterior, en donde podemos ver ya una perspectiva inicial de lo que vamos a hablar. En primer lugar, la formación de microrrelieves en paisajes de laderas con sedimentos loésicos sobre los cuales se asienta un tapiz vegetal de tipo herbáceo, pastos y hierbas que son consumidos o utilizados como recurso forrajero para la cría de animales por los habitantes del lugar. El problema radica en que esta explotación del recurso está ejercida por una sobrecarga de ganado, la cual, mediante el constante consumo de los pastos y el pisoteo sobre estos sedimentos, fragilizan el suelo y van conformándose lo que se conoce como pie de vacas o caminos de vacas. ¿Sí? Max Derro en el año 75 los define como pie de vacas y son el estadio inicial de posteriores procesos erosivos como los que tenemos a la izquierda, denominados núcleos erosivos, que nos van a dar también lugar a posteriores carcavamientos. Y en amarillo pueden ver ustedes acá una apreciación de cuál es el origen del problema. Estos animalitos que nos van a causar bastantes problemas, no solamente ambientales y paisajísticos, sino también problemas de riesgo geomorfológico y disminución de los recursos, cuestión que vamos a ver a continuación. También en esta imagen, en la misma imagen de pastizales montanos, podemos apreciar un proceso en el cual se comienza a haber erosión retrocedente y el basamento comienza a hacerse visible. Estos procesos son continuos y a menos que no haya una estabilidad por medio de un tapiz vegetal, lo más probable es que estos procesos continúen hasta la pérdida cuasi total de los sedimentos que se encuentran en este sector. En la parte inferior vamos a ver hacia la izquierda una vista general externa de lo que es el bosque de Podocarpus parlatorei, haciendo una diferencia entre lo que es la situación del bosque en las laderas de Umbría y la situación del bosque en laderas de Solana. Esto debido a que en laderas de Umbría las situaciones de humedad y de temperatura son diferentes a las de Solana, por lo tanto las condiciones ambientales para el desarrollo del bosque son mucho más propicias. Aunque esta situación poco a poco ha ido cambiando, bueno, creo que para la generalidad sirve para podernos dar una primera apreciación de cómo se ve esto. Internamente en el bosque, cuando nos adentramos, esto es lo que vemos hacia la derecha, un bosque de galería de árboles que están más o menos a una altura de entre 1500 y 2800, conforma el estrato de bosques montanos dentro del distrito perdón, de la provincia fitogeográfica de las Yungas. Corresponde al distrito más alto de las Yungas, conjuntamente con los prados montanos. En este caso, el bosque está conformado por una estratificación vertical de cuatro o de 5 estratos. En primer lugar, el estrato arbóreo, que puede tener aproximadamente entre 6 y 25 metros de alto. Posteriormente viene un estrato arbustivo, un estrato herbáceo y un estrato mucilaginoso. Estas características de bosque son compartidas por bosques que podemos encontrar también en Tucumán, Salta y Jujuy, así como también en Chile, Bolivia y Perú, en esta parte, en especial de los bosques de Podocarpus parlatorei.
En cuanto a la problemática, bueno, voy a leer la problemática y voy a explicar un poco respecto a ello. La presión ejercida por el sobrepastoreo en órdenes umbrales de la cuenca de esta región conllevan a la formación de microrrelieves o pie de vacas, avanzados procesos de carcavamiento y badlands. Estos procesos que surgen a partir de la sobreexplotación van a conllevar una sucesión de procesos degradativos que van, si no son estabilizados a tiempo, pueden ser de tipo irreversibles y causar múltiples problemas, no tan solo ambientales, como dijimos, sino también antrópicos. Los sedimentos del OES que recubren el basamento son altamente deleznables y susceptibles a los agentes de procesos erosivos. Es decir, internamente la característica de los sedimentos que recubren estas laderas es de tipo muy frágil, por lo tanto, el accionar antrópico a través de la ganadería y la exposición de los suelos a las inclemencias climáticas, a los agentes erosivos, nos va a dar como resultado una degradación continua del paisaje. La degradación de laderas conlleva a múltiples problemas que afectan no solo al paisaje, sino a los ciclos cinéticos ambientales, a la biología y a los ecosistemas que tenemos en el lugar, y también al hombre de forma directa. Los sedimentos transportados en épocas estivales producen un continuo tarquinamiento del dique Las Pirquitas, fenómeno que también se comparte en otras cuencas y subcuencas en la provincia de Catamarca, disminuyendo su capacidad de forma permanente. El transporte de sedimentos durante crecidas extraordinarias puede producir eventos catastróficos para los habitantes de las villas ubicadas en los fondos del valle. Esta temática y estas características que son propias de sierras pampeanas pueden ser representadas a lo largo de sierras pampeanas, y el trabajo también puede servir de referencia para aquellos que quieran iniciar una línea de investigación respecto a riesgo geomorfológico en sus lugares de procedencia o villas de interés. Los badlands son los estadios finales en procesos de degradación, los cuales están inducidos por actividad antrópica. Lo que tenemos marcado en rojo es una vista aérea satelital respecto a cómo se ve un proceso degradativo que está delimitado por la población de Podocarpus parlatorei, que si bien no avanza, posee un proceso de degradación que tiene un sentido ascendente, es decir, de erosión retrocedente. Tenemos aquí tres en la imagen para ver lo contiguo que están en solamente una ladera, y en las imágenes de la derecha tenemos dos vistas diferentes de un mismo proceso. Estos se llaman badlands, los cuales están agravados por arrolladas en surcos, los cuales van a ir socavando los niveles hasta llegar a este tipo de morfología. Consideramos de que esta morfología es irreversible debido a que la velocidad con la que se producen los procesos erosivos es superior a la capacidad de resiliencia del paisaje y a la capacidad del bosque o de la vegetación circundante de avanzar sobre el proceso, por lo que siempre vamos a tener una situación de degradación en este tipo de morfologías que vendrían a ser los estadios finales de los pie de vacas que hemos visto anteriormente. Para poder hablar de las ventajas que tiene la vegetación, en este caso el bosque de Podocarpus parlatorei en la problemática, primero hay que abordar la problemática. Y la problemática es esta precisamente, que corresponde a una línea aledaña de investigación, en la cual se ha tratado de determinar cuál es el grado
de afectación que tienen las laderas debido al sobrepastoreo, al constante pisoteo del ganado. Esta actividad en la región está datada aproximadamente desde el siglo XVI-XVII, y actualmente sigue en actividad, aunque en menor medida, pero el paisaje, al ser tan frágil, no soporta una carga tan grande de ganado como la que hay. Podemos ver en la imagen superior derecha cómo se ve una ladera marcada por pie de vacas o microrrelieves, en los cuales, si nosotros nos vamos abajo en la fotografía de mayor tamaño, vamos a notar que un pie de vaca tiene una longitud, la cual debe medirse para ver cuál es la superficie afectada. Posteriormente se toman medidas del ancho de la terraza, ¿sí?, y el alto del resalto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que al producirse estos microrrelieves, el material que se encuentra expuesto en el alto del resalto queda debilitado ante los agentes erosivos y la gravedad, lo cual nos va a dar como resultado inicios de núcleos erosivos y contiguos carcavamientos como lo que tenemos aquí marcados, ¿sí?, con un perímetro de 110 metros, los cuales nos están marcando la gravedad de la situación. Acá podemos ver con la flecha, podemos advertir el sentido de la erosión va subiendo y con el tiempo el ancho que está estipulado entre los puntos A y B del carcavamiento va a ir siendo mucho más grande, es decir, se va haciendo más ancho y más largo, terminando posiblemente con el tiempo en lo que tenemos aquí a la derecha, en una cárcava masiva. Ya esto es irreversible. Aquí podemos ver procesos de microrrelieves, hundimientos y carcavamientos, todo en el mismo lugar. La longitud de este proceso es de 457 metros, con una superficie total de 22.621 metros cuadrados de superficie afectada, la cual se ha perdido. Y el material desplazado, que ha sido transportado aguas abajo durante épocas estivales, es aproximadamente de 214.900 metros cúbicos de sedimentos, que hoy yacen en el embalse de dique de Pirquitas, eh, provocando un problema de posible falta de recursos a unos 50 años, ¿sí? Entonces, esto es el estudio del origen de muchos problemas relacionados que debemos tener en cuenta para evitar poner en riesgo no solo el recurso, sino también la vida de los pobladores. Bien, esto es otra perspectiva de la problemática. Vamos a hablar en primer lugar del taquinamiento del embalse del dique de las Pirquitas. Lo que yo tengo marcado aquí con rojo, delimitado, es la superficie que ha sido afectada, colmatada por los sedimentos generados a partir de procesos erosivos en estos sectores de las cuencas, ¿sí? Esto es un problema a largo plazo, el cual debemos atender, debido a que el Valle Central de Catamarca, tanto Fray Mamerto como Valle Viejo, la capital y el departamento Capayán, que se encuentran al sur, dependen del agua de este lugar. Quizás no para beber, pero sí para las actividades productivas agropecuarias que se llevan a cabo al sur de la ciudad capital. Se estima que la capacidad
actual del dique de Pirquitas es del 60 al 55%, encontrándose un 40% o 45% totalmente colmatado de sedimento, por lo cual esta condición de colmatación y de la falta de recursos es irreversible. ¿Irreversible por qué? Porque las metodologías y la tecnología para lograr el destape o el quite de los sedimentos de este dique es muy cara o inexistente en Argentina, y si se llegara a dar, si tuviese lugar, el problema sería dónde colocar los sedimentos, cuestión que aún no nos hemos planteado y que alguien debería comenzar a planteársela por si alguien quiere comenzar una línea de investigación. Nosotros tenemos unas situaciones de vientos constantes en Catamarca, y colocar estos sedimentos sin la correcta gestión de este elemento que voy a llamar un pasivo ambiental, porque lo tenemos ahí, es producto de nuestra actividad agropecuaria, eh, nos va a causar un problema cuando haya mucho viento y bueno, nos va a producir diversas problemáticas, tanto de salud como ambientales. Y por otro lugar, esto que tenemos en las 4 imágenes siguientes corresponden a una catástrofe ocurrida en el 2014 en la villa veraniega del Rodeo, que se encuentra 15 kilómetros antes sobre la misma ubicación de la ladera, en la villa del Rodeo, en la cual durante una lluvia extraordinaria se produjo una creciente de tal magnitud, aproximadamente unos 650 metros cúbicos por segundo, algunos dicen 550, otros 650, nos vamos a mantener en esa magnitud. Metros cúbicos por segundo, es realmente impresionante, lo que produjo daños en la villa debido a que el hombre ha llevado a cabo una expansión de la mancha urbana sobre áreas inundables. Esto tuvo la cuantiosa pérdida de 12 vidas humanas, aunque las malas lenguas dicen que los desaparecidos son más, porque en ese momento no se ha contado a los hippies, ¿sí? A las personas que iban ahí, que pernotaban bajo el puente, y bueno, cuando llegó la creciente fueron los primeros afectados. Se sostiene que hay mucha gente que no han encontrado, e incluso en esta casa que tienen acá totalmente tapada de material, también se sostiene que hay una persona, una joven de 20 años de edad, que nunca fue encontrada y que los padres ante esa posibilidad no quisieron destapar la casa para buscarla y prefirieron dejarla ahí. Esto ustedes pueden ver en esta foto la altura que tomó la escorrentía fuera del cauce, superando aproximadamente 1 metro de la puerta, y el tamaño de los bloques o boulders que tenemos en este lugar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá una foto en relación. Este boulder fue dejado en este lugar por el río y mide aproximadamente 3.8 metros de eje A y 2.5 del eje B. Y la gran pregunta surge: ¿cómo es que un río que parece tranquilo durante el invierno pueda tener tanta fuerza? Bueno, las producciones de investigación al respecto sostienen que la cantidad de sedimentos que fue transportada por esta creciente conllevó a que el flujo tomara una densidad similar a la de un fluido viscoso. Por lo tanto, la creciente pasó a comportarse dinámicamente de otra manera, permitiendo el transporte, al ser más denso, de estos bloques y moverlos con relativa mayor facilidad. Entonces, podemos apreciar que esta problemática de la degradación de paisajes en las áreas cumbrales de las cuencas
pueden conllevar a este tipo de situaciones que son realmente catastróficas. A ver, creo que hay alguien que ha marcado. Bien, perfecto. Con respecto a, vamos a pasar a lo que es el bosque de Podocarpus. El bosque de Podocarpus, como ya hemos visto, está ubicado entre 1500 y 2500 a 2800 metros sobre el nivel del mar. Dependiendo de los autores pueden ser más o menos, pero nosotros los hemos encontrado en estas altitudes. Junto con los prados montanos, conforman el distrito más alto de la provincia de las Yungas, que sería la porción más austral del dominio amazónico. Las Yungas en Catamarca solamente abarcan el 0,7% del territorio catamarqueño, así que bueno, es una fitogeografía la cual nosotros debemos cuidar por su cuestión ecológica, por su valor ambiental, por la biodiversidad y los recursos genéticos que tenemos aquí, y también por la riqueza en cuanto a lo paisajístico, lo que nos otorga como paisaje, como vista. Por último, el origen de esta especie o de la familia en realidad es gonguánico, y las primeras podocarpáceas surgieron aproximadamente hace 180 a 200 millones de años. En América del Sur podemos encontrar esta especie en Perú, Bolivia, Argentina y Chile, en una franja de 2000 kilómetros, aunque no son exclusivas, sí son endémicas de América Latina, pero no son exclusivas. Y en Argentina tenemos dos especies. Por un lado, el Podocarpus parlatorei, y por otro lado tenemos una especie, no me voy a acordar en este momento, se me fue el nombre, en el sur. Bien, con círculos rojos vamos a marcar la ubicación de estas poblaciones de interés. El trabajo se realiza en la población ubicada en las sierras de Ambato Manchao, y posteriormente se desarrollarán los estudios comparativos en las poblaciones de las sierras de Ancasti, que constituyen el bloque oriental de sierras pampeanas de esta región. Podemos ver en la imagen de la derecha el área de estudio, aproximadamente 37 kilómetros cuadrados, y el inicio de la Villa Las Juntas. Bien, un poco para hablar de las características del bosque. Este bosque, como ya hemos dicho, posee una estructura horizontal multiestratificada. Tiene 4 estratos o 5 estratos, dependiendo si consideramos 2 estratos arbóreos, uno arbustivo, uno herbáceo y uno mucilaginoso, con una humedad constante que es bastante apreciable, lo cual nos va a dar lugar a diferentes comunidades de epífitas, diferentes situaciones, como por ejemplo las que podemos observar aquí a la izquierda, en este caso los musgos, briófitas, las cuales nos advierten a primera vista respecto a las condiciones de humedad constante que tienen este tipo de fisonomía vegetal. Posteriormente tenemos líquenes, los cuales son constantes tanto en solana como en umbría, y los helechos se encuentran en los sectores de quebrada en donde los niveles de humedad son mucho mayores. Con respecto a la foto
superior derecha, donde dice fisonomía solitaria, podemos ver una diferencia en cómo se comporta esta especie cuando es solitaria, cuando se encuentra alejado de su población y cuando está dentro de una población cerrada. En el caso de la imagen derecha, podemos ver que las hojas cubren el total del cuerpo del árbol, ¿sí? Y en la imagen izquierda podemos ver que los troncos son mucho más altos, mucho más elevados y sin hojas, solamente hojas en la cúspide, en la parte superior de la copa, lo cual nos indica la estrategia de competencia que tiene esta especie por la luz del sol. En la primera no debe competir con ninguna otra especie para obtener luz y en la segunda sí. En la imagen de abajo tenemos otra situación de cauce en la cual se ha perdido un estrato arbustivo importante y ha quedado un estrato herbáceo y mucilaginoso. ¿Cómo se comporta frente a los agentes erosivos esta característica del bosque? Los diferentes estratos van a conformar una red múltiple de hojas que van a detener la fuerza erosiva que poseen las tormentas o las gotas de lluvia durante tormentas que son bastante cuantiosas. En la primera capa, en la capa de las copas de los árboles, posee una significativa disminución de la fuerza, llegando a un estrato arbustivo, donde aún pierde mayor fuerza para llegar finalmente al estrato herbáceo y mucilaginoso, totalmente sin ningún tipo de fuerza erosiva, permitiendo la infiltración constante, evitando los procesos de circulación superficial o arrollada. ¿Cuáles son los trabajos que realizamos en el caso del bosque de Podocarpus para obtener datos que nos lleven a resultados y conclusiones que podamos utilizar? En primer lugar, vamos a plantear en el bosque, ya sea en situaciones de baja pendiente o en pendientes que pueden superar el 36%, el 40%, lo cual hace a esta tarea bastante ardua, una cuadrícula de 50 por 50 metros, es decir, 2.500 metros cuadrados, en las cuales se va a llevar a cabo el conteo total de los individuos que tenemos adentro, una medición del DAP, que en biología es el diámetro a la altura del pecho, lo cual nos sirve para comparar el estado de desarrollo de la población entre umbría solana, cuadrículas ubicadas aguas hacia abajo y cuadrículas ubicadas hacia aguas arriba, y comparar el estado de conservación, crecimiento, desarrollo y demás. En cuanto a la toma de datos de inflexión de tallos, la inflexión de tallos se toma para advertir si en el terreno que estamos estudiando ha habido procesos de deslizamientos que han conllevado a la pérdida de sedimentos del lugar. Las características físicas y fisiológicas, si tenemos cárcavas, si tenemos basamento, si tenemos límites del bosque, si tenemos microrrelieves o cauces que debamos caracterizar, y en cuanto a las fisiológicas, si es que tenemos un estrato, si tenemos superficie cubierta por vegetación, qué porcentaje, cuántos estratos tenemos y demás. En cuanto a la temperatura y humedad, la temperatura la vamos a tomar en longitudinal a la pendiente, lo cual nos va a dar un pequeño detalle de cómo se comporta la pendiente a medida que vamos subiendo por la ladera. Esto siempre
llevándose a cabo en cada una de las cuadrículas que nosotros vamos a relevar. Obviamente, con el trabajo vamos a relevar el registro fotográfico y posteriormente vamos a diseñar o graficar lo que estamos viendo aquí como una planilla o una gráfica de campo. Es importante que posterior al trabajo de medición se tome el tiempo necesario para la correcta confección de esta planilla con los elementos que nosotros vamos a destacar, debido a que posteriormente vamos a utilizar este material para poder comprender cómo se comporta el bosque en sus diferentes situaciones: solana, umbría, laderas, quebradas, ambientes cumbrales y demás. Tenemos algunas fotografías, estamos en la fotografía, en la primera fotografía estamos midiendo el límite del bosque, estamos midiendo desde el vértice en donde se inicia la cuadrícula, se comienzan a medir la distancia entre ejemplares para determinar su densidad. Se toman los primeros datos. Esto es un trabajo que se lleva a cabo con un equipo de investigación, el cual forma parte de el programa de formación de recursos humanos de la Cátedra de Geomorfología, ¿sí? Y luego en la última foto tenemos una apreciación de cómo se mide una inflexión de tallo respecto a la vertical. Bien, en estos dos perfiles que tenemos aquí, necesito correr acá hasta la barra, hacia arriba. En estos dos perfiles que tenemos aquí, vamos a apreciar el comportamiento del podocarpus o del bosque en la ladera con respecto al sistema radicular y cómo éste ayuda al sostenimiento de los niveles superiores de los depósitos loésicos. En esta gráfica tenemos una diferencia de 109 metros y una distancia de 300 metros en lo plano. Aproximadamente la pendiente general que se ha relevado en los trabajos es del 36% en promedio, y el comportamiento que se ha observado es el siguiente. El Podocarpus parlatorei posee una raíz de tipo pivotante, es decir, que tiene un eje central, como lo vemos en el gráfico, desde el cual se desprenden raíces secundarias laterales en al menos dos estratos: un estrato superficial, que es observable en algunas situaciones, y un estrato de raíces secundarias interno. Lo que nosotros tenemos en celeste corresponde al agua de infiltración, la cual es el agua que va a ser retenida a través de los diferentes estratos vegetales y que van a permitir una lenta infiltración para, a continuación, en primer lugar, tener acceso a agua durante las épocas de sequía, y en segundo lugar, va a conformar una reserva para el agua que va a llegar a los niveles inferiores, a los cauces de mayor orden. Esta situación de las raíces, el sistema de entramado de raíces secundarias superficiales, lo que hace es afirmar los niveles superiores de los estratos, impidiendo los procesos de reptación o de remoción en masa. A pesar de que los procesos de pie de vaca o microrrelieves también tienen lugar en este sector, no se producen cuantiosos núcleos erosivos o la evolución de esto, debido a esta
situación de sujeción que tienen los estratos superiores. En el caso que vemos un poco más abajo, tratamos de representar lo que es una inflexión de tallos que es producto de un proceso de reptación de suelos, ¿sí? Es decir, se fragiliza el suelo debido a microrrelieves o el colapsamiento que tiene los procesos de hundimiento que son propios de los loes, y pueden haber pequeños deslizamientos, lo que hace que el tallo se gire en sentido de la pendiente, pero posteriormente tienda a un geotropismo negativo, a un fototropismo positivo, y el tallo vuelve a ser derecho. Aunque esta inflexión, aunque ya la situación del suelo esté estabilizada, esta característica del tallo me está evidenciando que en este lugar hubo procesos de reptación de suelo. Aproximadamente en 16 cuadrículas, un 5% de terreno de bosque o de ejemplares en realidad han evidenciado procesos de reptación, ¿sí? Y aquí con la flecha observamos lo que es el sentido de la reptación. Luego tenemos en este gráfico de la derecha precisamente la identificación de los 4 estratos de los cuales venimos hablando, los cuales me van a proveer de una múltiple red foliar que me van a detener el potencial erosivo durante las tormentas. Para fines prácticos, debido a que no solamente la parte superficial de la vegetación es de nuestro interés, vamos a considerar un estrato radicular, subsuperficial y profundo, el cual también ayuda a la retención, a la disminución de los procesos erosivos. Es necesario remarcar que, a pesar de que puede existir reptación de suelos, aunque en mucha menor medida, el sistema radicular profundo y el segundo estrato o tercer estrato de raíces secundarias previene que estos eventos sigan su curso para terminar en posibles acabamientos y procesos de erosión retrocedente. La profundidad a las cuales se han hallado restos de raíces y de estratificación secundaria de las raíces es aproximadamente mayor a los 3 metros. 3 metros de profundidad es bastante considerable, ubicándose por debajo de lo que nosotros hemos encontrado como agua de la zona de agua de infiltración. Algunos datos relevados, bueno, vamos a datar las cuadrículas con un número de orden. El nombre específico que nosotros le vamos a dar a la cuadrícula tiene un código. Este código va a llevar la ladera, las características de la ladera, la posición, la altura, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a determinar la cantidad de ejemplares de Podocarpus parlatorei sobre la cantidad de otras especies. Hasta el momento, 16 cuadrículas se han relevado, aproximadamente esto son unos 40.000 metros cuadrados de superficie relevada, con un total de casi 5.000 árboles, para lo cual nosotros vamos a poder, con lo cual nosotros vamos a poder generar una tabla sencilla, pero no deja de ser ilustrativa, con respecto a la relación que existe entre la población de Podocarpus y otras comunidades. Es decir, marca holgadamente una abundancia, una dominancia de esta especie sobre otras especies. Generalmente las especies relacionadas con esto, con el bosque, tienen que ver con la ecorregión de Chaco semiárido o Chaco serrano, en situaciones de cotonos, es decir,
lugares en donde el bosque se solapa con una ecorregión de mucho más altura y algunos ejemplares de ambos estratos se intercalan en una situación de ecotono. En cuanto a los procesos erosivos, el trabajo es en los núcleos, en los procesos de carcavamiento se toma medida del perímetro, la pendiente, el largo de los microrrelieves, el ancho del pie del microrrelieve o de la terraza y el alto del resalto. En este caso podemos observar un núcleo erosivo. Esto es el proceso siguiente a un microrrelieve. A partir de esto que tenemos a la izquierda, vamos a tener esto de la derecha, y a partir de esto vamos a tener un proceso de carcavamiento. Esto es muy pequeño, es de 1,80 m de ancho, 90 de largo, es decir, de un punto a otro punto de longitud, es 90 centímetros, y 20 centímetros de alto, que solamente alcanzan a mostrar la capacidad de suelo que tenemos en el lugar. Sin embargo, con el tiempo, la gravedad y los agentes erosivos climáticos, vamos a tener la consecutiva formación de una cárcava y la continua erosión retrocedente, ¿sí? Que nos va a dar un deterioro constante del recurso suelo, del recurso paisajístico y del recurso forrajero también, ¿no? Un poco como para detallar qué es lo que estamos estudiando en cada uno de estos eventos que estamos relevando. En el primero vamos a ver la latitud y la longitud, la altura a la que se encuentra el evento que estamos observando, la pendiente general, el largo el largo del evento, es decir, de un punto a otro. Vamos a ver perdón, ahí está. El largo del evento, el ancho, el alto del resalto. La potencia de suelo se puede adquirir, se puede observar a partir de dos técnicas: o cavando hasta llevar a los niveles inferiores del sustrato, o bien tomando la marca de suelo del mismo carcavamiento, el porcentaje de vegetación que está cubriendo el evento y la exposición, si es de solana o umbría. Posteriormente, en los núcleos pequeños, vamos a poder ver exactamente los mismos datos que se relevan, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer una apreciación, un cálculo respecto a los sedimentos que se pierden. En este pequeño vamos a obtener menos de 1 metro cúbico de pérdida, pero podemos llegar a encontrar muchísimas, un cuantioso volumen de material perdido en eventos mucho más grandes, obviamente. En cuanto a los resultados, algunos resultados, bueno, esta investigación se encuentra en curso. La presente exposición es tan solo un estado de avance de lo que se está viendo. Por lo tanto, los datos numéricos van a revelarse y analizarse de forma conjunta. Por lo tanto, no es la intención de la presente dar una revisión de los datos, sino de la problemática y los trabajos que se están realizando para poder llegar a una conclusión. Posteriormente, los procesos de formación de microrrelieves por sobrepastoreo son observados en el área de estudio, incluso en el interior del bosque. Como ya habíamos dicho, son mucho mayores en las áreas no forestadas, en las cuales llegan a formarse procesos erosivos mucho más grandes, y en el interior del bosque también se encuentran, pero mucho más contenidos precisamente por una
cuestión de recubrimiento biostásico. Los núcleos erosivos y los procesos de erosión retrocedente se observan principalmente en áreas cubiertas, no cubiertas por bosque. Bueno, esto es precisamente lo que ya veníamos hablando. El bosque está compuesto por 4 o 5 estratos, como ya lo hemos visto, los cuales pueden estar ausentes o no durante el verano o el invierno, también dependiendo de qué sector estamos considerando, como ya habíamos hablado, y conforman una red con la cual se disminuye el poder erosivo de las gotas, en un proceso que se conoce como erosión por gotas o splash erosion. Y finalmente existe una dicotomía fisionómica durante la estación seca y la estación lluviosa. Siempre la naturaleza es sabia y cuando no se requiere de una protección mayor del suelo, es precisamente cuando la humedad es menor y las lluvias son menores. Pero cuando la humedad empieza a ser mayor, con las primeras lluvias de la época estival, estos estratos herbáceos y arbustivos florecen de forma casi espontánea, muy rápido, en cuestión de semanas está totalmente conformado y provee de una significativa protección del suelo en cuanto a la influencia de los agentes erosivos. Esto es todo, espero que les haya gustado, voy a esperar las consultas y bueno, estoy a disposición. Gracias a todos y esto es un poco el esfuerzo del equipo de investigaciones de la Cátedra de Geomorfología, del Departamento de Geografía de la UNCA, y bueno, quería dejarles una imagen de aquellos que han sido partícipes del desarrollo de esta investigación que lleva muchos años. Y bueno, que he tomado el desafío de continuar para generar con esto un documento técnico que sea eficiente y práctico para la toma de decisiones de gestión de paisaje y la disminución de riesgos geomorfológicos. Muchas gracias.